Bueno, ¿tenéis otra bandera? Vamos, tres mejor. Tres mejor. Inicio a esta recepción oficial del Ayuntamiento de Madrid a los representantes de la Embajada de Palestina, representantes del movimiento de solidaridad con Palestina y activistas de la causa, con motivo de la celebración del Día Internacional de Solidaridad con Palestina. El Ayuntamiento de Madrid se suma a los actos de celebración de este Día Internacional de Solidaridad con Palestina, en muchísimas ciudades del mundo de forma simultánea, para visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino, exigir respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de la legalidad internacional para conseguir una paz y justicia para Palestina. A continuación, voy a dar la palabra a Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que dará la bienvenida a los representantes de tanto la embajada como a todos los amigos y amigas de la solidaridad con Palestina, en nombre del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente. Buenas tardes. Aunque es un entorno formal, el de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Madrid, quiero expresaros este saludo con toda la cercanía y con todo el por muchas razones. En primer lugar, porque el Ayuntamiento de Madrid está con los pueblos que luchan por su liberación. No es casualidad que después de muchos años de inexistencia de políticas de cooperación, una de nuestras primeras medidas haya sido precisamente poner en marcha una línea estratégica que sitúe a la ciudad de Madrid en el contexto en el que para nosotros es fundamental, y la lucha del pueblo palestino la vivimos como una lucha justa, cercana, que queremos acompañar y que queremos además hacerlo con todos vosotros. El distrito de San Martín para nosotros fue un primer acto de demostración de ese compromiso. Pero al mismo tiempo de ser coherentes con esa orientación de una ciudad solidaria, una ciudad comprometida con los pueblos, también queríamos celebrar este Día de la Solidaridad con Palestina porque estamos en un momento muy especial. Estamos en una vulneración prolongada de los derechos de la población palestina, una situación de ocupación, de desplazamiento forzado de buena parte de la población. Siempre lo hemos dicho, la limpieza étnica, religiosa, política no debe consentirse en ningún lugar del planeta. El derecho al retorno de los refugiados a sus territorios es un aspecto fundamental, un derecho democrático fundamental. Y estamos pues, en un momento donde prácticamente, si mis cálculos y mis conocimientos históricos no se equivocan, casi 100 años después de la Declaración Balfour, que está en el origen de la intromisión del poder colonial, generando un problema que no existía. Estamos a cerca de 70 años de la participación en el proceso de descolonización, pero al mismo tiempo de partición del territorio histórico de Palestina, y estamos a 40 años de lo que fue la ocupación de los territorios de Cisjordania y Gaza. O sea que estamos en un momento que recuerda como una violación del derecho internacional, una violación de los derechos de las personas, una situación insostenible está llegando a ser casi permanente. Por eso yo creo que es importante recordarlo, y recordarlo porque frente
a esto, no podemos, ni la comunidad internacional, por supuesto la ciudad de Madrid, mirar hacia otro lado. Estas fechas redondas nos sirven, nos deben de servir para avergonzarnos como comunidad de la incapacidad para resolver esta situación, para recordarnos también que este compromiso debe ser un compromiso permanente y para reafirmar nuestra solidaridad con la causa del pueblo palestino. Y por último, quisiera también destacar la importancia de una actuación concreta desde el Ayuntamiento de Madrid. Me decía hace un momentito por ese olivo que plantamos, pero desde el Ayuntamiento queremos ofreceros nuestra capacidad de generar posicionamiento en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, nuestra capacidad de explicar lo que sucede en Palestina a través de nuestros centros culturales, de las exposiciones que se puedan organizar, de la información de lo que está sucediendo. Durante muchos años yo he podido participar, ¿no?, en unas magníficas representaciones culturales de refugiados que vienen a hacer una exhibición de sus bailes tradicionales. Creo que este compromiso concreto con Palestina es muy importante porque, más allá de los grandes pronunciamientos de la celebración de las fechas, va a atraer y va a exponer lo que está sucediendo en Palestina al conjunto de la población. Así que también en este saludo quería seguir ofreciendo nuestros espacios, nuestros recursos, para aprovecharlos en esta labor tan importante que tenemos de recordar que hay una ética abierta, una ética que no es solo de los que la sufren, sino que también es una ofrenda de todos nosotros que no hemos hecho lo suficiente para resolver. Es una deuda pendiente en la que estaremos. Mi cariño, mi cercanía, mi solidaridad en este día por la causa del pueblo palestino. Sabéis que contáis con todos nosotros, con el Ayuntamiento de Madrid, para seguir trabajando en esta dirección. Muchas gracias. Un día como hoy, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas dicta la resolución 181 para dividir la Palestina histórica en dos estados, Palestina e Israel. 30 años más tarde, esta misma Asamblea declara el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. La división de Palestina representa el principio del sufrimiento de nuestro pueblo, a consecuencia de la intervención negativa de la comunidad internacional en Palestina. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene el derecho y la capacidad de intervenir
que viole las resoluciones internacionales continuamente. Los palestinos aceptaron la división de Palestina histórica en 1988 en la Declaración de la Independencia y admitieron las fronteras de 1967 para construir un Estado palestino con su capital Jerusalén oriental. A pesar de todos estos sacrificios del pueblo palestino, la comunidad internacional no ha reconocido estos enormes sacrificios. Hoy día, la solución de los dos estados es la única llave para la paz, y para ello hace falta justicia. Y la comunidad internacional no ha otorgado la necesaria justicia a nuestro pueblo, sino lo contrario. Su actuación ha dado cobertura a Israel para ampliar sus colonias, su muro racista y el bloqueo contra nuestro pueblo en Gaza. Aprovechamos esta actuación para hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que deje de mirar hacia otro lado ante las violaciones israelíes y sus crímenes contra nuestro pueblo y traduzca esta solidaridad con hechos, no solo con comunicados, sino pidiendo cuentas al gobierno israelí, ejerciendo las presiones necesarias para poner un fin a la ocupación israelí en nuestras tierras. Y muchas gracias. En representación de la comunidad para Palestina, su presidente, Hamid Mahmoud Al-Assad. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Mauricio por invitarnos y es un placer estar con vosotros, acompañaros en este acto. Y para mí es un honor estar en este acto porque ese es el primero que hago después de asumir la presidencia de la Comunidad Palestina en Madrid. Bueno, ha dicho el compañero Mahmoud y también como Mauricio de qué es el 29 de noviembre y por qué conmemoramos el 29 de noviembre. Y todos sabemos primero por la partición de Palestina en dos estados, que en ese momento Israel no aceptó ese reparto porque consideraba que es una pequeña trozo que la ha tocado, sabiendo que es el 56% del territorio palestino fue otorgado para el Estado de Israel y 44% para el Estado palestino. Y a pesar de todo fue rechazado por Israel y practicó desde aquel momento todos los medios a su alcance para conquistar más territorio en Palestina, utilizando la limpieza étnica que has mencionado tú, Mauricio. Y esa limpieza étnica empezó prácticamente muchos años antes de la creación del Estado de Israel y sigue practicando de forma espectacular, tanto a nivel de asesinatos individuales, asesinatos colectivos, a nivel de destrucción de casas, de hogares, a través de talar árboles, quemar territorios, como en los últimos días ha habido mucha oleada de incendios y todo el mundo pensaba que eso solo fue digamos, de casualidad, ¿no? Esos incendios fueron provocados para preparar el terreno para el aumento de los 60 parte del legado cultural de los palestinos, como por ejemplo los olivos milenarios en la zona y los árboles que llevan toda la vida en Palestina. Entonces, para intentar borrar ese aspecto del pueblo palestino. También hemos hablado de los derechos humanos. Evidentemente, Israel hasta este momento ha violado todos y cada uno de los artículos, de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y sigue practicando y sigue violando. También Israel, como todo el mundo sabe, que nunca ha cumplido sus compromisos internacionales, nunca ha cumplido las resoluciones de las Naciones Unidas que referente al pueblo
las grandes potencias, principalmente de Estados Unidos. También, como ha mencionado anteriormente Mauricio respecto a la declaración de Balfour, pero también había otra declaración anteriormente en 2016, que es la declaración de Sykes-Picot. Esa sí ha cumplido los 100 años y esa, digamos, lo que era el inicio de partición de influencias de toda la zona de Oriente Próximo, y entonces, pues, al pasar esos años, 100 años, pues ahora se están reeditando ese Sykes-Picot, ese acuerdo. Por esa razón hay muchos conflictos en todos los países de la zona, y con la intención de dividir estos países en cantones o con estados étnicos, uno que sí, suníes, otros sí, otro kurdo, otro de otras tendencias o alguna religión. La declaración mencionada anteriormente, la declaración de Balfour, pues todo el mundo sabe que el daño y el perjuicio que ha hecho al pueblo palestino, porque en aquel momento el gobierno de Su Majestad de Gran Bretaña pues ha regalado de un territorio que no es suyo a otra potencia exterior, que es el sionismo internacional. Todos sabemos cómo se fue en aquel momento, que comenzó en 1907, cuando aquella cumbre de Campbell, para intentar dividir la zona en influencias, ellos han diseñado esa división, pero le faltaban dos cosas. Primero, recursos humanos para ejecutarlo, y financiación. Entonces, en aquel momento, por la Revolución Árabe, que despertaba contra los turcos, entonces, pues, han asegurado de que le han ofrecido para darles la independencia de la zona árabe si en algún momento los aliados pueden conquistar o pueden vencer al imperio turco. Y así fue. Entonces le faltaba la financiación. Entonces han hecho como una licitación, como si fuera un piso, a ver quién tiene la pasta para poder construir ese proyecto. Entonces pues, se ofreció en aquel momento el sionismo internacional para financiar ese proyecto de guerra de conquistar la zona del Oriente Medio del Imperio Otomano, y por lo tanto ha puesto esas condiciones, para poder dar ese dinero, que es una de estas condiciones, dar un lugar nacional de los judíos en Palestina, una aspiración para más allá, para conseguir un gran Israel y sus influencias. Entonces los palestinos, lo que pretendemos después de todo esto, lo que reivindicamos, primero, finalizar la ocupación, porque eso es un hándicap muy importante para los palestinos. Segundo, la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén en su capital, y luego pues, invitar a la comunidad internacional para obligar a Israel a respetar los derechos humanos y las resoluciones de las Naciones Unidas, y también hago un llamamiento, supongo se lo harán los compañeros también, para apoyar las actividades y las iniciativas del BDS, el boicot a Israel, porque eso es una medida muy eficaz para luchar contra esa lacra que es el sionismo internacional. Muchas gracias. Bueno, ante todo, mi más profundo agradecimiento a Mauricio, porque ha utilizado el diccionario correcto. Ha utilizado términos como limpieza étnica, genocidio. Nos había cambiado el diccionario, nos lo siguen intentando cambiar, donde decían entendimiento, había que decir ocupación, donde decían mesa de negociación, había que decir limpieza étnica, donde decían guerra de Gaza, había que decir masacre de crímenes contra la humanidad, ¿no? Entonces, mi más profundo agradecimiento en ese sentido.
una vez que hemos hecho ese diagnóstico, que yo creo que es el que debemos intentar imponer en el discurso, tenemos que ir más allá y plantear tres exigencias. Como representantes políticos, exigir a Israel en estos momentos que reconozca su responsabilidad, que haga un reconocimiento, exigirle a Israel que haga un reconocimiento, no pedirle a Israel invitándole, pidiéndole que se siente en una mesa, que hay que exigir. Entonces, en esa exigencia de reconocimiento de los crímenes causados. En segundo lugar, lo que hay que exigirle a Israel es responsabilidad por ellos. Responsabilidad de responder y en ese responder aplicar específicamente y especialmente la resolución de retorno de refugiados, de los 6 millones de refugiados. Y en tercer lugar, aceptación a toda la ciudadanía que vive en Palestina histórica, sea de la religión o no, religión que sea, en igualdad de derechos. Y acatamiento de la legislación internacional, resoluciones de la ONU, etc. Esas tres cuestiones. Entonces, yo desde aquí voy a hacer dos peticiones. Una vez encuadrado el discurso que has hecho, Mauricio, fantástico en ese sentido, y esas tres exigencias que son las que acaban de hacer a Israel, dos peticiones. Una, este gobierno municipal ha surgido producto de una necesidad de hacer por la ciudadanía, por las clases populares, trabajadoras, un nuevo discurso, unas nuevas políticas. Eso que se llama también las calles y las plazas. En Palestina hay unas calles y plazas también. Yo entiendo que nosotros como gobierno municipal nos tengamos que referenciar también con las instituciones palestinas, pero no olvidemos de dónde viene este gobierno municipal, que viene esas calles y plazas. Y esas calles y plazas en Palestina se llaman más de 100 organizaciones que hace 11 años, organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, agrarias, etc., hace más de 11 años nos pidieron lo mismo que se hizo con Sudáfrica, ejercer un boicot activo al Estado de Israel. Un boicot que incumple sistemáticamente la legislación internacional, la resolución de la ONU e incluso sentencias como la del Tribunal de la Haya. Por tanto, referenciarnos a esas calles y plazas palestinas y animaros o emplazaros a que el Ayuntamiento de Madrid siga el camino de esos 60 municipios en toda España que han aplicado doctrina en su contratación, doctrina en su espacio de gestión, doctrina en sus relaciones institucionales de excluir al Estado de Israel mientras no cumplan con esas exigencias que decían en primer lugar. Y segundo, y acabo con esto, segunda petición a todas nuestras representantes políticas y a todos nuestros representantes políticos, una invitación a que visiten Palestina. 5 minutos en Palestina valen más que cualquier documental, libro, artículo o conferencia, discurso que se pueda dar aquí. permitiendo concretar un proyecto colonial sin consultar a la población autóctona. Esa es la única resolución de la ONU que Israel acepta cumplir. Vienen detrás 250 otras resoluciones
que Israel se ha negado a cumplir diciendo que como son resoluciones de la Asamblea de la ONU no tienen carácter obligatorio y compulsivo. Que, por ejemplo, si estamos conmemorando la 181 del 47, que la 194 del 48 que exige reconocer y exige a Israel reconocer el derecho al retorno de los refugiados como consecuencia de la limpieza étnica de la guerra del 48, no sé. Que la 242 del 67, que exige, ya van a ser 70 años, le exigen retirarse de los territorios que ocupan en 1967, además de los que, bueno, aquí nadie lo ha dicho, la partición del 47 no solamente había sido injusta porque no se consultó a la población autóctona y no tuvo parte en la resolución, sino que otorgaba el 70% del territorio al 30% de la población de esa región. No creo que ahí hubiera habido mucha justicia. La 242 ya la he citado, exige el retorno a la parte de la población que eran los colonos y las colonas que retiraron. Por lo tanto, no es solamente un resultado del Holocausto, es el producto de un proyecto colonial bastante más prolongado. Y por eso existe una iniciativa internacional que es la que ha presentado Daniel, que es la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que llama, que no es un castigo, es un llamamiento a los gobiernos, a las instituciones, a cumplir con el derecho que se han otorgado a sí mismas, con el derecho internacional, y a ponerlo en acción. Y ese derecho prevé sanciones en contra de las violaciones flagrantes del derecho. Crímenes como el apartheid, como la limpieza étnica, como los crímenes de guerra, no son palabras pequeñas en el derecho internacional, son palabras grandes. Y lo que no puede ser es que esto siga actuando así. Por eso, la campaña ODS intenta, ante la, digamos, inactividad de los gobiernos, iniciar una iniciativa de empezar desde abajo, desde la sociedad civil, exigiendo el cumplimiento de este derecho internacional. Y en este lugar, yo empecé diciendo que reconocíamos el compromiso del ayuntamiento con los derechos humanos, con los derechos sociales, en un segundo término, con la solidaridad internacional, con el derecho de los pueblos. Y creemos que hay también lugar para acciones concretas y viables que puede hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento, en voz de la señora alcaldesa, ha manifestado ya un compromiso muy profundo con los derechos humanos. Y ha decidido también una normativa de declaración que tiene en cuenta los criterios sociales para decidir la contratación de la vida. Creemos que ha llegado la hora de que a esos criterios se agregue el respeto de los derechos humanos y que las empresas premiadas sean favorecidas en la contratación de este ayuntamiento. Esta es una cuestión tan simple como incorporar otro artículo a la normativa que ya existe de contratación. Lo segundo, en el ámbito del ayuntamiento, sin ir más lejos, en marzo, en el IFEMA, se va a desarrollar una feria internacional de seguridad y defensa que se llama HOMSEC, que se centra, que es un encuentro internacional, primero de traficantes de armas, pero segundo, de todo tipo de consultoras de seguridad, de vigilancia, que se dedican a la represión en todas partes del mundo, no solamente, también en Palestina, porque muchas son israelíes, pero venden su conocimiento, su saber hacer, el haber sido demostradas y probadas en combate, reprimiendo en Gaza o reprimiendo en Cisjordania, es un lema para un argumento para venderse en el resto del mundo. Pensamos que el ayuntamiento debe, realizándose esa feria en un recinto que es el IFEMA, donde el ayuntamiento forma parte, pensamos que lo lógico sería que el ayuntamiento retire su apoyo a esta feria, como cualquier otra feria que potencie el armamentismo y la guerra de los pueblos, especialmente, en este caso, además con el argumento de Palestina. Y finalmente, el tercero, y ya lo ha dicho, y en esto vuelvo a repetir algo que ha dicho Daniel, existe en este momento y ahora mismo se puede aplicar a otra cosa. Es decir, que este ayuntamiento debería sumarse a la 160 y dar un paso de gigante sumándose a la campaña de espacios libres de parte de Israel. Gracias. No voy a
quiero recalcar la situación de Gaza, porque la Flotilla de la Libertad reivindica la lucha contra el bloqueo que va a cumplir 10 años que sufre la Franja de Gaza, que nos ha convertido solamente en la cárcel más grande del mundo, sino en un campo de concentraciones. Esta semana nos hemos enterado que un hospital infantil en Gaza va a dejar de prestar servicio por falta de combustible, porque no hay electricidad en Gaza. Están sufriendo los palestinos desde esta resolución de la ONU, que lleva ya 70 años, la partición de Palestina. Desde entonces el pueblo palestino está sufriendo genocidios, encarcelamiento, detenciones administrativas, sin juicios, sin derecho a defensa. En este momento, lo que quiero recalcar, aparte de lo que han dicho todos, es agradecer al pueblo palestino que sigue resistiendo ahí. Quiero acordarme de ellos, de los que viven en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, de los territorios ocupados en el 48. Si no fuera por ellos, hoy no estaríamos hablando de Palestina. Ellos siguen resistiendo, y los palestinos que están en la diáspora, que también siguen luchando por su derecho al retorno y por los derechos de nuestros paisanos y nuestros hermanos en Palestina. Gracias a ese derecho, y como ha dicho Dani, este ayuntamiento ha surgido de las plazas y las calles. Nosotros, los que aquí estamos presentes, representamos también a movimientos sociales de las plazas y las calles en solidaridad con Palestina. Lo que le pedimos al Ayuntamiento de Madrid es, aparte de agradecerle este gesto de solidaridad simbólico con la causa palestina, pedimos un paso más práctico, de ir más allá, de tomar medidas que ayuden de verdad a la defensa de los derechos humanos en Palestina y en todas partes del mundo. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Gracias. fundamentales. Se tenía que notar que cambiaba el ayuntamiento, se tenía que notar la presencia de Ahora Madrid en esta casa consistorial, se tenía que notar que gente como Mauricio Valiente o Carlos Sánchez estén aquí hoy apoyando al pueblo palestino. Esto es quizá lo más importante. Lo segundo, y dentro de lo anterior, es que hoy no celebramos realmente nada. En Palestina hoy se conoce como el Día de la Nakba, que quiere decir en castellano el desastre, porque el desastre que supuso la partición del territorio histórico del mandato británico de Palestina supuso la desgracia que llegaba hasta el día de la fecha. Y esto no fue una casualidad, evidentemente esto fue una decisión tomada por las Naciones Unidas, que bastantes años más tarde, cuando cambió la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, consiguió lo que se celebra hoy sí, que es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, que sí, los Estados Naciones Unidas ya digo bastantes años después. Otra cosa, ha habido varios llamamientos a que el ayuntamiento se sume a muchísimas cuestiones relacionadas con Palestina y más concretamente a BDS, etc. Yo voy a añadir un pequeño grano de arena mirando a los dos concejales, y es que anexo a este edificio hay un edificio que es propiedad municipal, por lo tanto de todos los ciudadanos de Madrid, pagados con nuestros impuestos, y que sin embargo ocupa una institución con la cual no estar muy de acuerdo, que es la Casa Sefarad Israel. Nos gustaría, a muchos yo creo, que la Casa Sefarad, primero el ayuntamiento dejara de ser parte del patronato, solo un poco, y luego que ese local, ese espacio aquí en este bello anexo al ayuntamiento antiguo, volviera a desarrollar los tradiciones. Por ejemplo, para esto se ocupa solo que nos alquila la casa, por ejemplo, a la población palestina o kurda que piden una casa de Palestina en el Kurdistán en Madrid, a muchos proyectos sociales que se ofrecen mucho más seguro que la Embajada de Israel. Muy buenas tardes.
más criterio que yo, una cosa con la que yo pensaba cerrar, y es que desgraciadamente un día trágico, un día que recordamos como algo trágico, la comunidad internacional lo ha querido transformar en el día para la solidaridad con el pueblo palestino. No nos debemos olvidar de los orígenes, no debemos olvidar la historia, precisamente porque si no estaríamos condenados a volver a repetirla. Precisamente esa situación tampoco nos debe hacer, y en nuestro caso está clarísimo, sumirnos en el pesimismo, en la desesperación. Y esa conmemoración en un día trágico, un día trágico, lo podemos convertir en una oportunidad. Y a eso invito a los que estáis aquí, que ya lo hacéis día a día luchando por los derechos del pueblo palestino, sobre todo además por los que más habéis recordado, con todos aquellos que están, que les resulta imposible vivir en su tierra. Muchas de ellas están entre nosotros, son ciudadanas de Madrid, y por muy buena acogida que les demos, nunca les podremos eliminar ese deseo de retornar a su patria. Convirtamos eso en una oportunidad concreta, en una oportunidad, ese cambio que se produce con el hecho de que un día trágico se convierta en el día de solidaridad con la causa palestina, para que de verdad tengamos la oportunidad de que se respeten la legislación internacional y los derechos del pueblo palestino. Ha habido invitaciones concretas, diferentes intervenciones a las actuaciones por parte del gobierno municipal, que se note con buen criterio la llegada al gobierno de una formación que nace además gran medida de la solidaridad con nuestra causa, que es la nuestra. Y algunas cosas sí que podemos decir. Está claro que la feria armamentística, el Distrito José, no va a tener el logo del Ayuntamiento de Madrid por primer año. No lo va a tener porque la entidad expresa se le ha dicho que lo retire, y no apoyaremos jamás una feria en la que se sensibilidades en el municipio de Madrid, pero que si algo tenemos claro es que no podemos colaborar con una feria de armamento, sería dar ese apoyo de manera expresa. Se celebrará en IFEMA, lo que pagan un local, y nosotros no tenemos más que un pequeño porcentaje, una parte solamente del gobierno de IFEMA, pero no contarán con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Y en cuanto a la participación de nuestras campañas, sabéis que estamos en contacto y hemos tenido reuniones precisamente con la idea de establecer en las clausuladas de contratación pública elementos que puedan tener en cuenta esa reivindicación, sin que se pueda entender tampoco como vulneraciones a las grandes corporaciones que desgraciadamente colaboran con el Estado de Israel en la aplicación de políticas perversas. Esa es nuestra voluntad, hacer política en favor del respeto a los derechos de los pueblos, y especialmente además podemos hablar de elementos grandilocuentes, pero sabéis que tenemos el corazón porque estamos con vosotros y vosotras en nuestra reivindicación día a día, y si no estamos más, sabéis que es porque no nos da bien, pero estamos con vosotros y vosotras, y esperemos que este acto no sea simplemente un hecho aislado. Sabéis que constituye una firme apuesta por la posición del Ayuntamiento de Madrid en favor de nuestros derechos. Muchas gracias. Estamos por finalizado el acto. Esperemos que en la próxima ocasión se haya para celebrar la liberación del pueblo palestino. Muchas gracias. ¡Viva Palestina! ¡Viva!